Hoy es lunes 14 de enero del año 2020. Estamos en exclusiva para Enigmas del Uritorco. Quien les habla es Flavio Vega, coadministrador, junto con Juan Marcelo Encalada, del sitio que acabamos de mencionar, Enigmas del Uritorco. En Enigmas del Uritorco tenemos el placer de contar con personalidades del ámbito cultural, de la escritura y de la temática en específica ufológica. En esta ocasión nos encontramos con el profesor Fernando Jorge Soto Rolán, quien en coautoría con Sebastiano de Filippi escribieron el libro Los Señores del Uritorco, la verdadera historia de los comechingones. Para comenzar, Fernando, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en esta travesía, que tenemos como fondo este escenario natural. Y la primera pregunta va dirigida hacia el objetivo del libro. ¿Qué los motivó a ustedes, o a vos en especial, para escribir este libro? En principio, todo empezó con viajes previos que había hecho acá a Capilla del Monte, y tanto en las distintas guiadas que tuve junto con mi esposa, en los diferentes atractivos turísticos de la zona, como en las librerías de la ciudad, encontrarme prácticamente sin ninguna bibliografía seria sobre el tema, ¿no? En algún momento yo le decía a mi mujer que como historiadores habíamos fracasado acá en Capilla del Monte, porque la historia de los pueblos originarios acá de esta zona tan hermosa estaba totalmente tergiversada, especialmente en aquellos libros de divulgación, no así en la bibliografía académica, que tiene un circuito muy limitado, que circula dentro de la universidad, y que no tiene, digamos, acceso al común de la gente. De todas maneras, es una bibliografía muy específica, por momentos nada entretenida, es académica. Así que al empezar a leer distintos libros que compré en librerías de la zona, y fundamentalmente a través de las distintas obras de Guillermo Alfredo Terrera, me di cuenta de que la historia estaba fallando, ¿no? Y la antropología y la sociología también, porque la mayor parte de esos textos lo único que hacen es relatar fantasías, tergiversar la historia del lugar, la historia del pueblo originario, adosándole cosas que nada tienen que ver con estos famosos comechingones. Por eso el subtítulo, ¿no? Historia verdadera de los comechingones. Esto no pretende para nada ir en contra de lo dicho por los especialistas en el tema. Nosotros no somos especialistas en comechingones. Yo no soy arqueólogo, yo soy historiador, y si bien me dediqué durante muchos años a la historia incaica, de los comechingones realmente me empecé a empapar hace unos 5, 6, 7 años, cuando de manera permanente vine acá a Capilla del Monte. Digo, acá falta algo, acá falta difundir lo que este pueblo realmente fue. Separar la paja del trigo, la verdad de la exageración y de la mentira, y ese es el objetivo. Cuando decimos la verdadera historia, básicamente es esa verdadera historia de la que hablamos, es una contraposición fundamentalmente a la historia relatada por Terrera y todos los acólitos que ha tenido y sigue teniendo hasta hoy. Básicamente ese ha sido el objetivo fundamental que nos movió a Sebastiano y a mí. Bien, perfecto. También mientras hablabas y mencionabas, a veces creo que es necesario destacar en qué consiste esa investigación que ustedes realizan, porque el común de la gente puede pensar a lo mejor que ustedes han hecho una investigación de campo como si fuesen arqueólogos o antropólogos, pero en este caso, ¿en qué consiste la investigación que ustedes han realizado?
¿Cuáles son sus fuentes, digamos? Ni Sebastiano ni yo somos arqueólogos, ¿sí? Lo que hicimos fue una recopilación de textos académicos, lógicamente que no todos los que se han escrito, pero sí los más importantes. Hemos utilizado, por lo tanto, fuentes de segunda mano. Los historiadores casi siempre hablamos a partir de discursos de otros, ¿no? Pero son libros, repito, universitarios que no salen del ámbito académico, que la gente no accede a ellos, y lo que nosotros hicimos fue básicamente dividir el libro en dos partes. En la primera parte, hacer un pantallazo general y pormenorizado de los diferentes aspectos de la sociedad comechingona, desde las viviendas, el aspecto físico, las creencias, el arte, la sociedad. Lo hicimos de una forma lo más ágil y pedagógica que nos fue posible. Creo que quedó bastante bien en ese sentido. La segunda parte del libro, que es la que en lo personal, tanto a Sebastián como a mí, nos interesó, fue justamente levantar lanzas contra todas las paparruchadas que se han venido diciendo y se siguen diciendo sobre los comechingones. Lo que hay que aclarar es una cosa. Toda esta mistificación de los pueblos aborígenes, y concretamente de los comechingones acá de Córdoba, no es patrimonio exclusivo de la zona de Capilla del Monte. Pues a cualquier parte que te vayas de América Latina, te vas a encontrar con personajes, con intelectuales o pseudointelectuales y fundamentalmente guías de turismo que modifican el pasado, lo romantizan, lo exageran, lo adornan con todo este condimento New Age que desde los 90 esta parte está tan de moda. Esto lo he visto en Bolivia, lo he visto en Cusco, las tonterías que he escuchado decir a guías en Machu Picchu son comparables a las tonterías que se dicen en Ongamira, en Los Terrones y en todos los yacimientos y sitios arqueológicos de la zona. Relaciones con naves, con extraterrestres, con fuerzas misteriosas, luces que aparecen en la noche, la sacralización de lugares que posiblemente lo hayan sido, pero no tenemos absolutamente certeza de que lo hayan sido. Concretamente, el sagrado Cerro Uritorco. No sabemos si fue sagrado para los comechingones. Por otra parte, Fernando, me parece que de lo que estás diciendo se desprende como que en esa narrativa New Age o creada ad hoc por estos movimientos, se está demeritando la figura de esos antepasados. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Bueno, mirá, en los últimos años ha habido toda una corriente que ha tratado de mistificar a los pueblos precolombinos, asociándolos con fuerzas extra e intraterrestres. Pero esto no es un patrimonio exclusivo de la zona de Capilla del Monte y toda la leyenda de Erx que se ha generado en torno a ella, ¿no? Esto lo encontrás en muchas partes de América Latina, en Bolivia, en Perú, mismo en Estados Unidos, ni qué hablar en la isla de Pascua. Hay una tendencia a la fantasía pura y llana y a no considerar que estos pueblos que nos antecedieron en nuestro continente tuvieron la capacidad organizativa y técnica suficiente como para llevar a cabo las obras que hoy nos siguen sorprendiendo. Hay que partir de una idea importante. Estos pueblos tenían una cosmovisión totalmente diferente a la nuestra. Por lo tanto, muchos monumentos, construcciones que para hoy a nosotros no tienen sentido, no significa que no lo hayan tenido para ellos. Aparte hay también una forma de, una tendencia a minimizar, decía, la capacidad de estos pueblos.
Durante mucho tiempo hubo escritores que asociaron muchas de las ruinas precolombinas a vikingos, a fenicios, a romanos, a griegos, cosa que no está absolutamente probada para nada, ¿sí? A cretenses inclusive. Y hoy por hoy, porque ya hace unas cuantas décadas a esta parte, estos pueblos europeos y del cercano oriente han sido suplantados por extraterrestres, ¿no? Por eso en los textos de Terrera se observan toda una serie de eventos, de rituales, de gestos, de cánticos que son producto de la imaginación de este hombre. No hay absolutamente ninguna prueba, ni histórica, ni arqueológica, ni etnográfica, que pruebe lo que esos libros dicen sobre los comechingones. Pero repito, esto es culpa, acá hay culpas compartidas. Culpas de los historiadores, que no nos tomamos el tiempo suficiente como para desmitificar todo esto, de los antropólogos y de los sociólogos también, porque a mucha gente no le interesa meterse en el tema, en el sentido de que es poco prestigioso desde el punto de vista académico. Pero hay que ensuciarse un poco las manos y las patas, porque si no vamos a seguir escuchando a Doña Rosa en la techada repetir las mismas tonterías que se vienen repitiendo desde hace años, que no tienen absolutamente validez alguna. Pero, repito por tercera vez, esto no es culpa de Capilla. Esto pasa en muchas partes del mundo. Yo los mayores delirios que he escuchado sobre el pasado precolombino lo escuché en Machu Picchu, en Perú. Yo tuve la suerte de ser alumno del arqueólogo Manuel Chávez Bayón, que fue director de Machu Picchu durante 10 años, y una tarde, estando tirado en uno de los andenes, estaba descansando, tomando un poco de sol, y arriba mío se para un guía con un grupo de turistas, y uno de los turistas le pregunta: ¿y dónde bajaban las naves? Y yo, ¿las naves? Dice: ¿ven aquel cerro que está allá? Era el Huayna Picchu. Ahí es donde bajaban las naves y descendían estos seres que construyeron esto. Bueno, seguimos. El grupo de turistas siguió, el tipo quedó atrás y lo llamo. Y le digo: escuchame una cosa, ¿por qué le decís esto a la gente? Y me dice: si la gente paga para venir a escuchar esto. Chau, flaco. Y siguió viaje. Me dio mucha bronca. Yo le he dedicado muchos años de mi vida a esto. No a los comechingones, pero sí a los 100, que le dediqué prácticamente 20 años de mi vida. Y cuando vine acá por primera vez dije: habría que hacer algo. Y el impulso no surgió hasta que lo conocí a Sebastiano. Sebastiano fue el que me dijo: tenemos que escribir algo sobre los comechingones. No puede ser que se sigan repitiendo las sandeces que se repiten. Y bueno, hace 2 años aproximadamente nos pusimos a trabajar, y ha surgido este libro que creo que ha salido muy lindo, muy bien. Es un libro, aclaro, de divulgación. Es un libro de divulgación, ¿sí? Esto no pretende aportar ningún descubrimiento nuevo desde el punto de vista de la arqueología, sino hacer un pantallazo lo más completo posible, repito, de la sociedad comechingona y de lo que se ha dicho de los comechingones. Que eso a mí me resulta muy interesante, porque es parte de una de las cosas que a mí más me han fascinado de la historia, que es la historia de mentalidades, ¿no? Es decir, no, ¿por qué la gente cree lo que cree? ¿Sí? ¿Qué es lo que lo lleva a pensar? ¿Qué contexto se tiene que dar para que todas estas fantasías de tanto repetirse una y otra vez se terminen convirtiendo para muchos en una realidad? Yo no sé hasta qué punto nuestro trabajo va a ser lo suficientemente convincente. Yo creo que la gente que está convencida de esto va a seguir creyendo exactamente lo mismo.
igual que la gente que está convencida de que nos visitan seres extraterrestres. Vos, por más que le diga que no hay ninguna prueba al respecto, le van a encontrar mil y una vueltas para seguir creyendo. En el fondo es eso, querer creer. Bien, como decía Fernando en la última frase, querer creer. Lamentablemente muchas personas están tras de esa situación. Quieren creer y en ese querer creer nos autoengañamos. En Enigmas del Uritorco nos hemos puesto como un objetivo despejar algunas dudas, no todas. En este ámbito de lo metafísico siempre se va a dar un lugar hacia la especulación, pero tratar de, al menos dentro de lo que son los hechos históricos, tratar de descubrir lo más cercano posible a la realidad, a lo que fueron en sí esos hechos y no lo que nos han contado de manera tergiversada, adornada o endulzada de la manera que sea. Fernando, ¿algún tipo de conclusión con respecto a todo esto? Simplemente que todo lo que se ha dicho sobre los comechingones fuera del ámbito académico ha sido producto de la absoluta falta de pruebas y de investigaciones que se han realizado. Es un pueblo que fue extinguido por la conquista y esos espacios en blanco son los que dieron pie a que se llenaran, se completaran con miles de fantasías. Así que solamente con Sebastiano esperamos que este libro sea la punta de un ovillo de discusiones, de debates, que terminen, digamos, colocando a los comechingones en el lugar histórico que realmente se merecen. Muchísimas gracias por tu presencia, por habernos acompañado para hacerlo en este lugar tan bello. Exactamente, un escenario natural como lo pretendemos desde Enigmas del Uritorco.